Buenas tardes. Vamos a empezar ya. Bueno, yo voy a hacer una brevísima presentación de los autores que van a intervenir esta tarde. Como sabéis, estas son las segundas jornadas de sobre novela histórica española, hecha por autores españoles. Y este año, bueno, el año pasado fue sobre tema grecolatino y de la España prerromana y tal, y este año versará sobre el medioevo. Cada uno de los autores ha tratado temas diferentes, todos sobre el tema medieval, y cada uno pues expondrá en relación a los libros que ellos han escrito, pues hablará sobre la época y las circunstancias que rodean la acción de sus novelas. Estos actos están patrocinados por Islibris, que para el que no sepa qué es Islibris, es un grupo de amigos de la historia y de amigos de la novela que por medio de Internet pues nos relacionamos y nos hemos ido expandiendo, y actualmente pues cubrimos bastante parte de la geografía española. Todos estamos interesados en la novela y en la novela histórica, o en el ensayo histórico, es decir, en la historia y en la literatura. Realizamos una serie de actividades, somos un grupo absolutamente libre, no dependemos de nadie, más que de nuestro propio interés por todos estos temas, ¿no? Entonces, pues periódicamente en Madrid, que es donde hay un grupo mayor, pues se suelen realizar una serie de encuentros con distintos temas sobre la edición, sobre pues, partes de historia, determinados tipos de novela, y periódicamente también en otras ciudades pues se van haciendo presentaciones, se van haciendo jornadas, como es este caso, promovidas pues, por miembros del grupo, y el mismo grupo se hace eco para que por medio de la red se difunda por toda España y asistan pues, todos los que puedan y quieran asistir. Los autores que van a presentar hoy, por este orden, serán Salvador Felip, que hablará de Justiniano y la España bizantina. En segundo lugar, Guillermo Galván, que hablará de la Hispania de Lovigildo. En tercer lugar, José Emilio Iniesta, que hablará de Almontarit, de Sevilla y el siglo XI. Y, por último, pero no el último, Carlos Ourensanz, que hablará del Islam en la marca superior de Al-Ándalus. Salvador Felip viene de Madrid, Guillermo Galván también, José Emilio Iniesta es murciano, probablemente lo conoceréis muchos, y Carlos Ourensanz viene de Tudela. Yo les doy la bienvenida a todos y les cedo rápidamente la palabra. Salvador Felip. Hola, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a Islibris como al Museo Arqueológico pues, la elaboración de estas jornadas y, por supuesto, a todos ustedes por venir a escucharnos las escasas 6 horas de conferencia que vamos a dar. Y antes de empezar, una advertencia que se ha olvidado nuestra agradable presentadora, y es que tienen que estar ustedes muy atentos porque al final vamos a hacer un examen tipo test y el que suspenda escucha las conferencias otra vez. Así que, por favor, que no se me duerma nadie. Y si se duerme alguno, que no ronque. Bien, y dicho esto, paso a comenzar con mi tema, que es la España bizantina en tiempos de Justiniano. Para empezar con el tema, pues lo primero, Justiniano. ¿Quién era Justiniano? Justiniano era gobernante del Imperio Romano de Oriente durante los años 527 al 565. El Imperio Romano se dividió en dos: la parte occidental, que cayó en poder de los bárbaros, los llamados bárbaros, los pueblos germanos
que fueron en distintas oleadas conquistando todo el imperio occidental de Roma en el siglo V, y la parte oriental, que es donde gobernaba Justiniano, es la parte oriental del imperio romano que, gracias a su demografía mucho mayor y a su poder económico, consiguió sobrevivir a todos esos intentos de invasión. La parte oriental acabó llamándose Bizancio. Se mantuvo en pie durante otros 1000 años, hasta la caída de Constantinopla en 1453. Sin embargo, estas personas no eran bizantinos, ellos se consideraban romanos. Bizancio es un término académico. Entonces, Justiniano, que él se consideraba romano y un emperador romano, quería emular a César, quería emular a Augusto. Para él, su máxima prioridad era recuperar toda la parte occidental del imperio. Es lo que se llamaba la renovatio imperii. Él quería renovar el imperio y, digamos, devolverlo a su antiguo esplendor. Quería un solo imperio de nuevo. Para ello, desarrolló un programa de gobierno basado solo en esta idea, tanto unificando leyes, como el famoso Código Justiniano, monumentalizando toda la parte oriental del imperio y, sobre todo, lanzándose a la conquista de los territorios occidentales. Gracias a que tenía el tesoro lleno, debido a sus predecesores, no como nos lo van a dejar a nosotros, él consiguió reunir tanto tropas como efectivos como un gran general, que fue Belisario, para iniciar esa conquista. ¿Qué le esperaba en Occidente? Aquellos pueblos godos, ostrogodos en Italia, los vándalos en África y en Hispania, los visigodos. Los visigodos habían entrado en España por primera vez en el año 421, entraron acompañando al Magister Militum Castino, que fue el último intento romano por recuperar la península. A principios del siglo V, vándalos, suevos y alanos entraron en la península ibérica y se apropiaron de grandes partes de ella. Los romanos reunieron un ejército, pero como no era lo suficientemente poderoso, pidieron a los visigodos que le acompañaran como auxiliares. Los visigodos entraron con los romanos y poco antes de la batalla decidieron abandonarles. Así que el ejército romano resultó derrotado y, bueno, tuvo que huir. Sin embargo, se ve que a los romanos esta supuesta traición no les sentó demasiado mal, porque poco después, en el año 456, vuelven a solicitar a los visigodos que vuelvan a entrar en Hispania y sean ellos los que expulsen a los distintos pueblos bárbaros. Los vándalos pasaron a África, los visigodos cumplen su misión con los alanos, a los que destrozan, y acorralan a los suevos en Galicia. Sin embargo, de nuevo vuelven a traicionar, por así decirlo, a los romanos y deciden quedarse con las tierras que han conquistado. No se sabe si por el jamón serrano, la paella o el vinito de Jerez, pero deciden que todo aquello que han tomado pues lo van a considerar como suyo, bajo una supuesta alianza romana, que al final los romanos tuvieron que admitir y que les mantuvo en el poder como la monarquía visigoda, los famosos reyes godos, que todos aprendemos en el colegio y todos olvidamos. Esos reyes godos, tras un periodo de luchas con los francos y un protectorado con los ostrogodos de Teodorico, nos llegamos al año 531, en el que el rey Amalarico, visto que los visigodos ya habían empezado a tener ese carácter tan español como es el de matarnos entre nosotros, parte de la nobleza decidió que no estaba de acuerdo con el rey que tenía y decidió eliminar a Amalarico por el democrático método de acuchillarlo. Así que Amalarico es asesinado y en su poder se pone Teudis. Teudis, el nuevo rey de los visigodos, lo primero a lo que se enfrenta es a una embajada de los vándalos, que por aquel entonces tenían una monarquía, un reino, en lo que es la actual Túnez, en la antigua Cartago. Cartago estaba siendo atacada por Bizancio. Justiniano ya había conseguido reunir las tropas suficientes y el primer reino que había empezado a invadir era África. Envió a Belisario a invadir Cartago y, como los vándalos tenían gran parte de su ejército, sus mejores tropas, sofocando una rebelión en Cerdeña, pide ayuda a sus supuestos aliados, los distintos pueblos bárbaros o godos, y envía una embajada a Teudis en Hispania. Teudis, mientras la embajada está en Hispania, descubre a través de unos emisarios que Cartago ya ha caído en poder de Belisario. Así que como aliarse con el perdedor no suele ser una buena táctica, y menos si te tienes que enfrentar con la mayor potencia del Mediterráneo, que era entonces el Imperio Romano de Oriente, da largas a los emisarios y decide a su vez tomar las suficientes precauciones para evitar que eso le pase a Hispania, considerando que esa invasión no es más que el primer paso de un ataque desde la antigua Roma para recuperar sus territorios. Empieza a tomar hábilmente y con cierta prevención pasos para protegerse. El primer paso es la toma de Ceuta en el año 533. Ceuta era un puerto muy indicado para atacar desde allí el sur de la península.
así que Teudis envía una expedición y toma Ceuta. Sin embargo, esta prevención estratégica parece que en ese momento se le olvida y no toman la más típica de las protecciones, que es reconstruir la muralla. Así que con las murallas caídas, Belisario el año siguiente envía una expedición que toma Ceuta y como era un hombre muy conservador, pues lo primero que hace es levantar otra de las murallas. Así que Teudis realiza 2 intentos de volver a tomar Ceuta sin conseguirlo. Dado que su primer punto de apoyo había fallado, inicia un segundo punto. El sur de la península no estaba realmente bajo el dominio total de los visigodos, sino que amplias zonas de la Bética, lo que hoy sería Andalucía, estaban bajo el control de la aristocracia hispano-romana. Los nobles locales, descontentos con el dominio visigodo y disputándose tanto el comercio como el dinero, que al final es lo que cuentan estas cosas, estaban creando sus propios, por así decirlo, reinos de taifas, sus reinos, en los cuales dominaban ellos. El más fuerte de ellos probablemente era Córdoba, la ciudad de Córdoba y la zona aledaña, y al lado la zona de la Orospeda, que es, por así decirlo, cercana a lo que sería la zona de Jaén, o la provincia de Jaén. Teudis intenta sofocar esas rebeliones, intentando integrar todos los reinos, bueno, digamos, toda la zona de la península hispánica bajo su poder, pero no lo consigue. Entonces, al fracasar en este intento, deja unos núcleos que pueden ser la cabeza de puente para que los bizantinos consigan entrar de nuevo. En el año 548, los nobles visigodos, que aún seguían un poco a la gresca, seguía habiendo facciones, pues vuelven a tomar la democrática idea de asesinar a su rey. Y de nuevo, el rey de los visigodos es asesinado y en su lugar llega el duque Teudiselo, un noble visigodo también con una serie de apoyos que no debieron ser suficientes porque 7 meses después pasó lo inevitable y también murió asesinado. Tercer rey asesinado, llega un cuarto rey, Agila, que obviamente, pues, haciéndose eco del viejo proverbio de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, decide que él no va a ser asesinado como todos los anteriores y lo primero que intenta es una reacción de prestigio. Intenta ganar prestigio y poder ante la nobleza visigoda. La primera forma que tiene un gobernante para ganar ese prestigio es mediante una acción exterior. La acción que se le ocurre a Agila es sofocar aquellas rebeliones en el sur que Teudis no pudo acabar con ellas. Así que reúne el ejército de los visigodos, se planta ante Córdoba y, pese a que iba a buscar prestigio, pues pierde la batalla, pierde el ejército, pierde a su hijo y él no pierde la vida porque sale corriendo a uña de caballo y consigue refugiarse en Mérida. Cuando uno va buscando gloria y acaba cubierto de ridículo, pues lo normal es que surja alguna oposición y en este caso otro noble visigodo, Atanagildo, encabeza una rebelión para tomar el poder. Sin embargo, este noble, pese a sus influencias y todo lo que tenía a su alrededor y todos los que le apoyaban, no consigue apoyos suficientes para derrotar a Agila. Por tanto, se le ocurre la idea de solicitar una ayuda externa. Y la ayuda que busca es la de Justiniano. Justiniano, en aquel momento, estaba medianamente libre de peligros, había conseguido sofocar los problemas en África, tomar toda la península. En Italia, pese a que los ostrogodos habían conseguido rechazar en cierto modo a los bizantinos, estaba la situación medianamente controlada y estaba ya un ejército preparado para eliminar el último foco de resistencia al imperio romano. Así que ve que la llamada de Atanagildo es la idea perfecta y la excusa perfecta para empezar la reconquista del tercer territorio de Hispania. Así que reúne un ejército pequeño, alrededor de unos 5.000 hombres, y dado que no tenía demasiadas fuerzas como para conquistar toda la península ibérica, pone en cabeza a alguien muy experimentado en asuntos diplomáticos en Occidente. Cuando digo alguien muy experimentado es que tenía experiencia de sobra, debido a que se trataba del patricio Félix Liberio, que era un jovenzuelo de apenas 85 años. Esta persona, medio siglo antes, que se dice pronto, y más en aquella época, había sido prefecto de las Galias con Teodorico el Grande. Entonces era un diplomático totalmente inmerso en asuntos de Occidente. Pese a que debía estar un poco más preocupado por la próstata que por combatir, pues cogió la expedición, se fue al otro extremo del mundo conocido y desembarcó en la península ibérica con el ejército de Justiniano. Esta expedición no se tiene una certeza absoluta de dónde desembarcó. Si hubieran utilizado Ceuta como punto de apoyo, como era lo lógico, hubieran desembarcado en Cádiz,
Sin embargo, si hubieran llegado directamente desde África, desde Cartago o desde Italia, lo lógico es que hubieran desembarcado aquí cerquita en Cartagena. En cualquier caso, una vez desembarcaron en la península las tropas bizantinas, lo primero que hacen es acudir al encuentro con su aliado, con Atanagildo, y lo hacen justo a tiempo porque Agila, que después de su derrota en Córdoba había conseguido reconstruir su ejército, se decide a dar un golpe de mano y atacar por sorpresa a Sevilla, que es donde le esperaba Atanagildo, para intentar sofocar la rebelión antes de tener más complicaciones. Sin embargo, a Agila, al pobre, le parece que le ha mirado un tuerto, porque cuando llega ante Sevilla, el sorprendido es él, y resulta que Atanagildo tiene los refuerzos bizantinos y le derrotan. Agila sale derrotado, tiene que huir de nuevo, y Atanagildo empieza una guerra de unos 2 años de duración, en la cual los nobles visigodos van apoyando cada uno a su facción y empiezan a pelear entre ellos para conseguir el poder al final de la guerra. Mientras tanto, los bizantinos, que ya estaban dentro de la península, empiezan a ganar posiciones, desentendiéndose un poco de la guerra entre los propios visigodos, y empiezan a ocupar posiciones a lo largo de la costa. Ocupan el sureste peninsular y empiezan a dejar guarniciones en las distintas posiciones fortificadas que van implantando. Reúnen un territorio que va más o menos de lo que serían ahora las provincias de Cádiz hasta la provincia de Alicante, ambas incluidas, aunque también es discutible los avances que llegaron, algunos dicen que llegaron incluso hasta el sur de Portugal, y empiezan a intentar llevarse bien con la aristocracia local, algo que no acaban de conseguir, y a conseguir el mayor número de territorios posibles. Los visigodos, que empiezan a comprender que lo que han hecho es meter al enemigo en casa, mientras ellos se pelean, deciden terminar finalmente con sus pugnas y elegir un rey único. ¿Cómo lo hacen? Pues como tenían costumbre, acuchillando al antiguo rey. Así que matan a Agila y nombran a Atanagildo rey único. Atanagildo, una vez ya con el poder, decide hablar con los bizantinos, les da las gracias por su apoyo, por toda la ayuda que le han prestado, pero bueno, sus funciones ya han acabado, así que pueden retirarse. Los bizantinos, no sabemos si acordándose de las traiciones de Calestino o de cuando se quedaron los visigodos, pues dicen que a ellos también les gusta la palla y el jamón y que de aquí no se van. Así que mantienen sus posiciones y aprovechan que Atanagildo no solo no estaba firmemente apoyado por toda la nobleza visigoda, sino que había dejado las guerras civiles entre los visigodos, el Estado prácticamente sin recursos y con un estado de caos enorme, para mantener sus posiciones y fortificarse en espera de que Justiniano enviara el ejército definitivo que ocuparía la península ibérica. Sin embargo, por desgracia para Justiniano, en ese momento, en el año 555, que es cuando se firma un tratado entre Atanagildo y Bizancio reconociendo las nuevas fronteras, el Imperio bizantino o el Imperio romano de Oriente entra en una fase completamente opuesta a la que tenía antes. De la fase de esplendor pasa a tener problemas innumerables. En el año 558 se desata una peste, una epidemia en el Imperio Oriental que arrasa totalmente todos los territorios de Turquía, lo que es la actual Turquía, de Egipto y de Grecia, hasta el punto que en Constantinopla llegaron a morir 15.000 personas al día, en el punto más álgido de la peste. Eso deja el Imperio bizantino sin recursos demográficos para reclutar nuevas tropas y sin los impuestos de los cuales tan necesitado está Justiniano. Y por otra parte, desde el 560 al 570, a Bizancio, que pasaba de estar en la cumbre de su poder, se le acumulan los enemigos. En África, las tribus de Mauri empiezan a atacar los dominios bizantinos. En Italia, los ostrogodos, que habían sido ya sometidos tras guerras terribles, son sustituidos por los lombardos o longobardos, que arrasan con las posiciones defensivas bizantinas. En los Balcanes, los ávaros hacen su aparición y atacan toda la frontera, internándose hasta Grecia y devastando todos los Balcanes, llegando hasta las puertas de Constantinopla, donde son rechazados por un sexagenario Belisario. Se ve que a Justiniano pues, le gustaban los generales de edad avanzada. Y finalmente los persas, con los cuales tenían una serie de tratados, rompen los tratados de paz y atacan la frontera este. Justiniano, que además había gastado los recursos del imperio en monumentalizar tanto Constantinopla como otra serie de ciudades, se ve sin dinero, sin soldados y sin recursos. De forma que la provincia de Hispania, la nueva provincia bizantina, que tanto dinero y tanta sangre le había costado montar, se queda abandonada. Hispania, esa provincia, durará todavía 80 años más, pero no hará más que retirarse contra los ataques de los godos.
Y bueno, esta es la historia de la España bizantina y el resto se lo dejo a mis compañeros. Muchas gracias por escucharme. Y recuerden el examen.